¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Un Minuto, un Libro y el equipo de Lazos Químicos. Y bueno, hoy continuando con nuestra relación de relaciones tóxicas, bueno, pues vamos a ver la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. ¿Y por qué tocamos este tema de nueva cuenta? Cuando, bueno, pues ya lo habíamos tocado en algunos otros programas, eh, ya lo habíamos visto en su forma como orgánica, es decir, un poco llevados por la introducción del chat GTP y Copilot y todos esos programas, infinidad de programas que han salido ahora con la cuestión de la inteligencia artificial. Pero en esta ocasión lo queremos abordar de otra manera, es decir, esta relación que hay casi un poco forzada a veces entre los conceptos, ¿no? De la inteligencia artificial, que parece un concepto nuevo cuando no lo es, ¿no? Viene desde la literatura, en la historia de la ciencia lo hemos abarcado, en el cine, bueno, pues ni se diga la cantidad de películas apocalípticas y distópicas donde vemos una inteligencia artificial dominando el mundo, preguntándose, tomando conciencia, en fin, todo ello. Pero, ¿cómo esto se va a relacionar? Básicamente con finalmente los creadores de estos software o de esos elementos, esos algoritmos que van a ir generando, pues finalmente esta relación. Entonces, bueno, de eso va a ir nuestro programa de hoy. Vamos a citar, pues, como es costumbre, como nos gusta aquí mucho, muchas películas, muchos libros, para pues poner un poco de ejemplos sobre ello. Y bueno, ya saben, cualquier comentario aquí nos pueden poner en la letra absuelta y suscribirse directamente a su canal en YouTube o aquí en el canal de Facebook de la Facultad de Química. Y bueno, pues vamos a ver qué nos separa. Y soy Arturo Ramírez. Vamos a ver. Adelante. Bueno, las inteligencias artificiales, o lo que hoy se le conoce como las inteligencias artificiales, han sido un mecanismo que, bueno, ahora inunda todas nuestras computadoras, teléfonos y, bueno, hasta en los celulares, ¿no? Los podemos ver ahí en el WhatsApp y podemos ver que están ahí queriéndonos decir cómo hacer nuestros chats y todo ese asunto, ¿no? Entonces, obviamente, la tipo de inteligencia artificial, lo que solemos decirle así, pues básicamente, de manera muy simple, ahorita lo vamos a complicar un poco más, pero es una serie de algoritmos y datos y programación hecha básicamente con la intención de que, pues, facilitarnos en algún momento dado la vida, ¿no? Sobre todo la búsqueda de datos y de información. Pero bueno, esta cuestión no es tan nueva, esto de la inteligencia artificial como algunos piensan o pretenden sorprendernos con estas innovaciones. Para nada, ¿no? La historia de la inteligencia artificial parte desde los años, de la década de los 50. Incluso si le rascamos más al asunto, podemos encontrar algunos datos desde las robo animatronics, estos que había en el siglo XVI, XVII, cuando se formaban estos robots, ¿no? Estos que seguían unas instrucciones y que parecían prácticamente como si fueran seres vivos, pero pues eran animatronics, lo que se le llama hoy, ¿no? Pero también, si nos vamos todavía más atrás, las mismas matemáticas podrían ser una especie de inteligencia artificial porque están denominadas por una serie de pasos de programación y solamente basta darles las indicaciones pues, para que nos den los resultados que nosotros deseamos. Pero en los años 50 ya estrictamente hablando del punto como la cuestión informática, como vivimos la inteligencia artificial en la informática,
Pues es en los años 50 cuando se acuña el término de inteligencia artificial y se desarrollan los primeros programas capaces de resolver, en este caso, problemas simples. Eh, si nos vamos a estos momentos, incluso las mismas calculadoras, que primero eran las calculadoras mecánicas de los Burroughs y después ya las electrónicas, una computadora, una calculadora simple Casio, eh, mantiene o tiene una inteligencia artificial porque resuelve problemas con base a una programación. Entonces, eso tenemos que entender muy bien para entender el término de qué es una inteligencia artificial. Entonces, una calculadora Casio de las más básicas tiene una inteligencia artificial. En los años 70-80 hay una cuestión de desaceleración sobre el proyecto de hacer una inteligencia artificial al estilo de la sci-fi, de la ciencia ficción de la época, sobre todo porque está la Guerra Fría y hay una cuestión de que quieren más ver las armas y proyectos de armas, más que de este tipo de asuntos que puedan ayudar a la economía, a la educación, en fin, a la ciencia. En los 90 hay un resurgimiento de la inteligencia artificial, del concepto. Las computadoras, obviamente con los chips, cada vez se hacen menores. Paradójicamente, cada vez se consume mayor energía a nivel mundial. Y hay una necesidad de tener un aprendizaje automático. Esto que se llama el aprendizaje profundo o el deep learning. Y entonces hay un renacimiento de la inteligencia artificial y ahora a partir del 2015, 2016, pues lo vemos más directamente con el surgimiento, por ejemplo, del chat GTP, ¿no? O de Copilot de Windows o Gemini de Google. Entonces vemos ahí un resurgimiento de estas programaciones destinadas a crear imágenes, crear ensayos, responder preguntas, todo ello, pero curiosamente, pues todo ello es con base a la misma programación que se le da, es decir, no es una cuestión de que la computadora pues piense por sí sola o en los programas, no, ese es, lo vamos a ver, es una limitante y digamos que es el siguiente nivel el que estarían esperando para pasar de ser una simple Casio, una calculadora Casio, a ser una inteligencia artificial como lo pronosticaba la ciencia ficción de los 60, 70. ¿No? Entonces, básicamente eso sería un poco el contexto histórico. Bueno, ahora, en este caso, ¿cómo es que surge ese asunto? ¿Cuál sería la diferencia y cuál es la relación tóxica que nosotros vemos entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Eh, Alguna vez vi un meme por ahí que hablaba sobre que a mayor inteligencia artificial, menor inteligencia humana, ¿no? Y está mañosamente el meme, pero nosotros podemos darnos cuenta que la inteligencia artificial como tal, si la pensamos como una calculadora Casio, ¿no? Como tal, entonces nos damos cuenta cuáles son las limitaciones, ¿no? De una inteligencia artificial. O sea, la queremos poner como la gloria, casi casi, que nos hace ensayos y que muy bien, no, sigue solamente una serie de patrones, algoritmos e indicaciones dadas, obviamente, pues por la inteligencia humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la naturaleza de la inteligencia artificial insisto, esa programación, es producto de una programación de datos, ¿no? Que se le han dado previamente, mientras que la inteligencia humana, pues es un complejo sistema biológico que se va nutriendo de las experiencias de vida que vamos teniendo, ¿no? Día a día. Por ejemplo, en el aspecto de la creatividad, la inteligencia artificial, pues sí, puede generar contenido nuevo, muy espectacular, efectos especiales, ¿no? Pero también está con base a patrones aprendidos en la internet o con lo que se le entrena, ¿no? Es decir, la programación, básicamente. Mientras que la inteligencia humana, pues es espontánea, ¿no? Va más allá de los datos que tengamos
y obviamente puede generar piezas como la Quinta de Beethoven, los cuadros de Monet o desde las pinturas rupestres, en fin, ¿no? Hay un cuento de Borges donde habla que una serie de simios, si les damos las indicaciones correctas, podrían escribir el Quijote, ¿no? Entonces ahí un poco refleja esa cuestión. La conciencia de la que se habla mucho de que si la inteligencia artificial tiene conciencia o no, pues no, carece de ella. Esta semana Bill Gates decía que ese es el paso siguiente de dotarle de una conciencia a la inteligencia artificial, si no, no va a dejar de ser un simple programa, un simple software, ¿no? Los seres humanos, pues obviamente estamos conscientes del mundo que nos rodea y generamos tratamos de entender qué es lo que hay ahí, por eso está la filosofía, la historia, el arte, ¿no? Las matemáticas, en fin, siempre tratando de entender esa misma conciencia. Una inteligencia artificial, por ejemplo, no experimenta emociones, mientras que los humanos pues experimentamos una gama extensísima de emociones que influyen directamente en nuestras decisiones y acciones, mientras que una inteligencia artificial puede fingir eso, pero está con base a algoritmos y datos. Entonces, pues tampoco se genera eso. Y la cuestión del aprendizaje, pues sí, finalmente una inteligencia artificial pues está entrenada con base a una cantidad enorme de datos, ¿no? Que se le dan, se le entrena con base a lo que ven de internet, con lo mismo que nosotros, por ejemplo, este contenido que hagamos, pues obviamente sirve de entrenamiento y nosotros como seres humanos pues aprendemos a partir de la experiencia, de la observación, de la interacción social, de la investigación, o sea, la sensibilidad, es decir, una gran cantidad de formas que tenemos para poder aprender y procesar el conocimiento. Entonces, obviamente, hay una situación donde pensamos cómo se relacionan esos, cómo es que se dan los temores hacia este nuevo producto, ¿no? O cuáles son las expectativas que se tienen. Entonces, por una parte, pues sí, tenemos la cuestión de como lo usamos en primera instancia, de la complementariedad. Es decir, que podemos potenciar ¿no? capacidades humanas, ¿no? en tareas específicas y nos pueden ayudar, por ejemplo, para los que hacen abogados y todo, tienen la inteligencia artificial ahí junto con ellos, ¿no? Para tener las interpretaciones, las leyes de manera muy rápida en lugar de estar googleando, pues lo pueden hacer, pedir un informe, ¿no? Jurisprudencia, los ingenieros, pedir también una serie de datos y hacerlo de manera más rápida. Entonces es potenciar, ¿no? las capacidades humanas en tareas repetitivas y de análisis de datos, ¿no? Obviamente el humano pues aporta su creatividad, la empatía, el juicio crítico, o sea, al principio el ChatGPT ponía datos totalmente incoherentes, obviamente ha ido aprendiendo, pero básicamente se trata de ello, ¿no? De una complementariedad. El asunto de la ética, por ejemplo, de estas herramientas, se ha estado discutiendo mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, se discute mucho también en la Unión Europea, que la necesidad de desarrollar marcos teóricos, éticos, perdón, teóricos, marcos éticos para desarrollar estas tecnologías y que se utilice de manera responsable y en beneficio a la sociedad, no al revés, ¿no? Y, obviamente hay una gran discusión acerca de los alcances, las limitaciones y hacia dónde, hacia qué áreas se deben de llevar. Obviamente hay muchos intereses económicos, políticos ahí que van a estar también tratando de poner sus principios o sus metas, entonces por eso es importante este debate ético. En la
parte de educación, que es donde generalmente nos interesa más, eh, sentimos que, por ejemplo, debe de adaptarse, ¿no? Estas inteligencias artificiales, pues para preparar, ¿no? A las personas, a los alumnos, a utilizarlas para facilitar la comprensión de temas. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo se puede generar mapas, gráficas, diseños, análisis de textos, aprender a escribir, ¿no? Puede ser que sí, de manera primero muy lineal, pero después de parte de la creatividad, el criterio de uno de generar otro tipo de conocimiento o de trabajo. Entonces, por ejemplo, sí son complementarias, ¿no? Lo vamos a tener como una herramienta, pero sí hay que utilizarlo de una manera, pues, responsable. Ahora, alguien preguntaba en esta cuestión ética, es decir, cómo estas inteligencias en algún momento dado, con esta cuestión de la conciencia, ¿no? Decían, bueno, ¿y qué tal si cobran conciencia y se hace esta especie de Terminator con Skynet que cobra conciencia o las películas de ciencia ficción que tratan el tema? Bueno, la cuestión ahí está interesante porque primero eh, Asimov, por ejemplo, con sus leyes de la robótica, de alguna manera predecía un poco este trabajo, ¿no? Aunque se planteaba como para la parte de los robots y todo, pues obviamente ya implica este asunto, ¿no? De las inteligencias. Entonces, por ejemplo, esta ley de que las computadoras o los robots o no pueden dañar a los humanos, ¿no? Que es la primera ley de la robótica. Entonces, obviamente, una inteligencia artificial podría tomar decisiones que no causen un daño inmediato físico, por ejemplo, a las personas, pero que quizá podrían tener consecuencias a largo plazo. En ese sentido, tendríamos que revisar cuál es la especificidad del daño, si es un daño físico, emocional, psicológico o incluso el robo de privacidad y de identidad que ahora se utiliza. Por ejemplo, esa es una especie de daño que ya se hace, ¿no? O lo de las leyes, por ejemplo, esta otra ley de que no un robot, si recibe una orden de mentir para proteger al humano, entonces violando las leyes humanas, entonces entra en un dilema ético y moral, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? O tener esta cuestión de que la inteligencia artificial en un momento dado se considere como una inteligencia emergente, ¿no? O sea, consciente de sí misma. Entonces, esa inteligencia la pregunta ¿sería capaz de comprender y obedecer las leyes de la robótica, estas leyes de Asimov? ¿Podría cuestionarlas, podría modificarlas? Esa es la pregunta y eso es en lo que se trabaja, ¿no? O la cuestión de los sesgos de la programación, donde la inteligencia artificial aprende los datos con que se entrena, pero si esta información tiene sesgos o está manipulada o tiene información errónea o dirigida para causar un daño, obviamente podría ser perjudicial, tomar decisiones discriminatorias, eh, y que puedan dañar incluso mismo a su mismo programador, ¿no? Bueno, entonces son los temas que tenemos porque que generan a nivel ético, a nivel de pregunta, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si pasa este escenario, ¿no? Pero cosas que ya tenemos, que son ya muy obvias, que ya las tenemos, es que y sí, ya las percibimos en nuestro día a día, es que por un lado, por ejemplo, diferentes programaciones que les llaman inteligencias artificiales, por ejemplo, ya usan nuestros datos, es decir, ya hay un abuso de la privacidad, ya usan nuestros datos, a veces cuando le damos sí a todos los términos de uso, contienen ahí que pueden utilizar nuestros datos para entrenar a las inteligencias artificiales y nosotros pues no lo percibimos
como tal, simplemente no lo leemos usualmente y le damos clic a este tipo de cosas. Entonces, pues utiliza nuestros datos para poder hacer uso de ellos. Cada vez que se usa el chat GTP o el Gemini o Copilot o todas las otras plataformas que hay, pues se está utilizando nuestros datos. En este caso, por ejemplo, también el problema de la autonomía. Eh, cómo tenemos este control de los programas, por ejemplo, como Google, Microsoft, Tesla, en fin, que ya utilizan diferentes programaciones así. Bueno, ¿en qué momento dejan de ser de ellas también, ¿no? ¿Y cómo se afecta al mercado laboral? Bueno, pues ya hay trabajos que prácticamente van a ser o ya están siendo sustituidos por estas computadoras, ¿no? O estos programas que ya hacen ineficiente que se pague un sueldo. Entonces, esto es como lo más curioso que tenemos porque pues obviamente con un crecimiento poblacional y en estos países, por ejemplo, emergentes, donde sean los trabajadores sustituidos por inteligencias artificiales, por ejemplo, empleos como diseñadores gráficos, pues ya lo estamos viendo con algunos estudios de Disney o Pixar donde han estado pues ya despidiendo a sus creativos o a sus artistas, pues ¿por qué? Pues porque hay programas de inteligencia artificial que pueden hacer de manera más rápida, efectiva, no más creativa, eso sí, en este caso las animaciones. Entonces, por ejemplo, ya se siente ahí el peso de ello, ¿no? O en los aeropuertos, ¿no? También podemos ver la automatización que se da en los usos en las entradas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha sido explorado de alguna manera u otra en la literatura, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Nick Bostrom que se llama Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias. Estudia todos estos mecanismos eh, y las consecuencias que tendría el crear inteligencia superior a la humana. Entonces, lo explora de una manera sociológica e histórica y lo va revisando, ¿no? En las comparaciones. O esta breve historia del mañana de este escritor bestseller, Yuval Noam, eh, que es el escritor de Sapiens, donde estudia mucho la cuestión de la biotecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Para poder transformarla a la humanidad en el futuro, un poco esta de la situación de manipular la genética para crear superhumanos, ¿no? O vida 3.0, seres humanos en la era de la inteligencia artificial de Max Tegmark, que es un físico teórico que explica las implicaciones de la inteligencia artificial para la sociedad y el futuro, ¿no? de la humanidad también. Eh, pero si lo vemos, por ejemplo, ahora en la parte, bueno, se me olvidaba de Neuromante de Gibson, que es un libro de los 90 cuando empezaba de Internet. Habla mucho de cómo se utilizan estos conceptos de inteligencia artificial en un mundo que él denomina el cyberpunk, ¿no? Que lo vemos mucho en el manga japonés últimamente, sobre todo en el sci-fi. Entonces, eh, también lo podemos ver en las películas, ¿no? Esta de 2001, lo dice del espacio, donde la inteligencia artificial HAL 9000 eh, pues toma una conciencia y se vuelve contra sus mismos creadores. Y bueno, no les he hecho perder la película, pero bueno, tiene un papel importantísimo, ¿no? O Blade Runner, ¿no? Este clásico del libro de Philip K. Dick, de que si sueñan los robots con ovejas electrónicas, o eléctricas, perdón. Tanto la de Blade Runner del 82 como la reciente Blade Runner 249, pues también exploran este asunto de de cómo,
cómo convive la naturaleza humana con la inteligencia artificial, con esta cuestión de los replicantes, cuando se cuestionan por la vida, el final, el término de la misma. eh, es todo un proceso. La clásica que vemos como la gran consecuencia negativa de esto, pues es Terminator, ¿no? Toda la saga donde Skynet utiliza la capacidad para tomar conciencia y luego para autorreplicarse, que es un poco como Matrix, ¿no? Nada más que Matrix entra más en el asunto eh, así filosófico y cuestionarse en este caso el tipo de vida, ¿no? Sobre la realidad que tenemos, cómo la vivimos, cómo la entendemos. Y Terminator es más en la cuestión del futuro apocalíptico, ¿no? El mismo libro de Asimov, el de Yo Robot, o la película esta que hizo El Príncipe del Rap, por ejemplo, también están interesantes porque tocan esta cuestión de los robots tomando conciencia, ¿no? Que es muy interesante ver cómo lo tratan, o cuestiones que ya tenemos, una película que incluso se llamó así, de Spielberg, Inteligencia Artificial, que es todo un cuento, es el cuento de Pinocho, tratando de llevado al futuro, y bueno, lo echan a perder con los aliens y todo, pero es una película que toca y que tocó, digamos, de una manera ya muy sugerente las consecuencias, ¿no? de las inteligencias artificiales. Y esta es máquina, ¿no? Que también, como los androides, toman una conciencia, pero no en el sentido que piensan los humanos. Y un clásico que es como lo vemos muchísimo, estas de Black Mirror, que utilizan estas inteligencias artificiales en dispositivos, como en los ojos o implantes, o estos robots de perros, donde ya vemos un uso totalmente normativo, legal, pero que vuelve la vida muy autoritaria y limitada a una especie de totalitarismo tecnológico que vemos ahí, ¿no? La película Her, ¿no? Donde la relación esta de este hombre que termina enamorándose de un sistema operativo, que es una especie de un punto de encuentro, pero el protagonista termina enamorado y al final, pues muy decepcionado, ¿no? De ello. Entonces, obviamente, ¿cuál sería nuestra conclusión de esto? Es decir, estas sí facilitan, las inteligencias artificiales facilitan enormemente la investigación, pueden manejar bases en cantidades de información, pueden generar ideas, ¿no? Pueden facilitarnos, en este caso, personalizar el aprendizaje, automatizar tareas repetitivas, liberándonos de tiempo pues, para dedicarlo quizá a un enfoque más complejo de nuestros trabajos, pero digamos, el asunto puede democratizar el acceso al conocimiento, poniendo mucha información en diferentes personas que no tienen acceso, y puede fomentar la colaboración, ¿no? También entre investigadores, ¿no? Acelerar el descubrimiento científico. Eh, el peligro, pues sí, es que de estar siempre atento, que esto no sea un reemplazo del pensamiento crítico ni de la creatividad humana. Digamos, ese es el gran reto, no llegar a ese punto. Y bueno, y otro punto, pues es que debe de ser todos los datos y todo lo que hagamos ahí siempre debe de ser verificado por un experto y evaluado por un experto que pueda validar la información que está ahí, porque si ustedes buscan todavía hay datos muy inconexos y bastante inexactos todavía hay, ¿no? Falta tiempo para que se genere algo muchísimo más concreto o más exacto. Y también la normatividad ética y la normatividad legal que hay que tener.